Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes. Mi nombre es Juan Nájera y una vez más me acompaña mi compañero Renan Aguilar. Somos voluntarios de esta cruzada del camino a la felicidad Costa Rica y estamos encantados de estar aquí con ustedes. Un grupo cada vez más unido, un grupo cada vez más grande de personas con ideales, con ideas similares que básicamente lo que queremos es tener más cercanía, más posibilidad de tener un una vida llena de felicidad, siguiendo un camino que nos acerque cada vez más a una verdadera felicidad, una felicidad más plena. Renan, su bienvenida para el día de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les está lloviendo o no? ¿O va a empezar el aguacero ahorita? Muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan. Eh, bueno, como siempre, estamos muy emocionados, muy contentos de poder compartir con ustedes estos datos tan importantes sobre este libro tan maravilloso que se llama El Camino a la Felicidad, que es un código moral, básicamente del sentido común. En estos días hemos estado haciendo, Juan, este es el tercer o cuarto evento, no recuerdo, del camino. El Y día de bueno, hoy estamos con el cuarto evento. con el cuarto evento. Y lo que hemos venido haciendo básicamente es ir contando sobre los preceptos de este libro, que como hemos dicho es un código moral, y siempre explicamos un poco algunos conceptos que son muy importantes y por qué es un código moral. Aclaramos en el capítulo anterior lo que era la ética, y entonces estamos hablando de ética como las medidas que el individuo toma consigo mismo, sin necesidad, por supuesto, de que ninguna otra persona eh, trate de manejar a la persona en su forma de ser, en su forma de actuar. Son las medidas que el individuo se toma hacia sí mismo para estar en lo correcto. Entonces tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto de la conducta del individuo, pero de él solito. Ahí no interviene nadie. Y luego, cuando una persona abandona su ética, entonces tenemos ahí una cosa que se llama justicia. Y la justicia básicamente es cuando un grupo u otra persona toma control del individuo y le aplica medidas de forma que el individuo pueda corregirse y protegerse, porque también vimos que si un individuo, que es básicamente bueno, comienza a actuar de forma incorrecta con su ética, él va a tratar de destruirse. Entonces, para que no se destruya él ni destruya a los demás, lo que entra es la justicia, y la justicia trata de agarrar a esa persona, someterlo a ciertas conductas para que el individuo se corrija. Entonces, también tenemos entonces lo que son los códigos morales, que los códigos morales básicamente vienen siendo las leyes que han sido puestas ahí o han sido creadas con base a la observación, ¿sí? Cuando un acto se ve que beneficia la supervivencia de los grupos, entonces sabemos que es un acto correcto. Podría decirse que es un acto que podría ser hasta cierto punto ético, pero como es un acto del grupo y la ética no es del grupo, es del individuo, entonces se crean los códigos morales. Y los códigos morales son las leyes, entonces, que agrupan una serie de mandatos, uh-huh, para que este individuo y el resto de los individuos podamos convivir en ese grupo, apoyarnos entre todos. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre ética, serían como las leyes del individuo para sí mismo. Códigos morales son las leyes que el grupo, para protección del grupo, crea, no para el individuo, sino para la protección del grupo. Y la justicia es básicamente las acciones que toman en consideración cuando una persona viola su ética y viola los códigos a los cuales se adhiere. Entonces, este libro es muy importante porque es un código, de alguna forma es un código moral. O sea, es un código que fue hecho con base del señor Ronald Hubbard, un filósofo, y él observó que ciertas conductas, básicamente 21 preceptos, si uno los tiene como propios, acogidos y practicándolo en la vida, uno podría llegar a alcanzar eso tan deseado que todos buscamos y poca gente logra encontrar y conservar, que es la felicidad. Entonces, de eso se tratan estas charlas que estamos haciendo, y así hemos venido primero como empezando con una persona, y ahora vamos
involucrándonos un poco más con el entorno de la persona. Y resulta que el entorno más cercano que tiene una persona es su familia o sus amigos. Y hoy justamente vamos a hablar de estos preceptos que Juan nos va a presentar, que tienen que ver ya directamente cómo se vincula el individuo con el resto de los grupos, y lo más cercano del grupo viene siendo su familia. Y cómo también uno puede deteriorar la felicidad de uno y de los otros, sea echando a perder o básicamente haciendo abandono de estos preceptos que vamos a ver hoy y que Juan nos va a comentar. Bueno, un poquito larga la introducción, pero básicamente lo que queríamos es ponerlos un poco en sintonía para que no se nos pierdan, ven para dónde vamos, y vamos a tratar de poder llevarles a la comprensión de estos datos basados en el libro del Camino a la Felicidad, escrito por el señor L. Ronald Howard, que es un código de conducta moral, básicamente muy práctico. Juan, adelante. Muy bien, y justamente para entrar en el tema y para recordar un poquito también, el primer precepto dirigido a la persona propiamente es cuida de ti mismo. Una buena apariencia, estar limpios, etcétera, etcétera. Segundo precepto, sé moderado, relacionado principalmente con no llegar a los excesos en el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el consumo de drogas dañinas, básicamente, pero pues se puede ampliar muchísimo más este concepto de ser moderado. Y para hoy, en principio, habíamos planeado hablar de un precepto, pero analizando un poco más el contenido del libro nos dimos cuenta que en realidad es como un grupito de 3 preceptos de los que vamos a hablar hoy, que justamente, y ampliando la introducción que nos dio Renan, empiezan a abarcar todo lo que está relacionado con la familia. Entonces, sin más, vamos a hablar de una vez del primer precepto, y como es costumbre, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes puedan ver la página del Camino a la Felicidad. Déjenme dejar de compartir para asegurarme que compartí también el sonido, porque no me... Sí, está compartido el sonido, porque vamos a ver el video, por supuesto. La página, elcaminoalafelicidad.mx, .mx porque nosotros estamos más cercanos a la fundación desde Ciudad de México, y pues la página en español para Latinoamérica está localizada en la Ciudad de México, elcaminoalafelicidad.mx. Ahí está toda la información, desde los preceptos, los videos, el curso en línea que es completamente gratuito, materiales para el educador. De verdad les invitamos a que visiten la página y que descubran toda la información que hay ahí. Vamos a buscar ya mismo lo relacionado con el precepto número 3, que es el precepto de hoy, y es justamente este: no seas promiscuo. Veamos el video y después vamos a hablar un poquito de lo relacionado con este precepto, con este concepto, dirigido a tener una vida más cercana, más dirigida hacia la verdadera felicidad. Entonces, vamos a esperar a que cargue un momentito. Hola, cariño. ¿Qué te pasó en la cara? Con un tono un poco como de chiste, un tono chistoso, pero en realidad es una situación muy delicada. El tipo este se fue de fiesta, quiso ponerse interesante, le fue muy mal, y después, ahí, curándose un poco las heridas, nos imaginamos que es su esposa, y ahora sí le tocó enfrentar la cosa fea. Lo que le había pasado antes yo creo que no era tan grave. No seas promiscuo está dirigido justamente a esta idea de ser fiel a nuestra pareja sexual. Esta palabra, promiscuidad o promiscuo, básicamente lo que significa es una persona que tiene relaciones sexuales al azar, básicamente con lo que salga, y es un poco una situación complicada porque hay tendencias en el mundo actual que nos hacen creer que este tipo de manejo de nuestro sexo
es algo habitual. La verdad del asunto es que el sexo y tener una pareja sexual está en gran medida orientado, en primer lugar, a poder conservar, preservar, extender nuestra vida a través de los hijos y la familia. Y por supuesto también a sentir placer. Así lo hizo la naturaleza y está bien siempre y cuando se haga de una manera dirigido hacia la moral, hacia esta conducta ética de la que nosotros hemos hablado en varias ocasiones. El problema con la promiscuidad o con la infidelidad tiene en realidad como dos vertientes. El primero es que, y básicamente aquí nosotros no estamos diciendo nada nuevo, no estamos inventando el agua tibia, insistimos, es algo que se ha podido observar y sucedía hace 100 años, hace 50 años, sucede hoy y es muy posible que suceda mañana a pesar de todas las tendencias que dicen que es natural, que eso es lo moderno, que las personas pueden manejar ese tipo de situaciones. Sí, pueden manejarlo, bueno, pero lo que nosotros podemos ver es que eso produce problemas de dos tipos, problemas mentales y problemas físicos. Los problemas mentales, inseguridad, celos, eh, depresión y todo este tipo de situaciones que la persona empieza a sufrir, la persona como que es víctima y también la persona que comete el acto de infidelidad. Ese es el primer problema. Y el segundo problema realmente puede convertirse en un problema físico de enfermedades de transmisión sexual que por más que digan que están controladas, no están completamente controladas. Hay enfermedades que están un poco más controladas, pero la realidad del asunto es que siguen existiendo y una persona que es infiel, y para decirlo claramente, puede contagiar a su pareja, a esta persona que se supone que quiere, que respeta, que ama, en una situación de infidelidad puede contagiarse. Entonces, la infelicidad puede venir por una afectación del lado mental, psíquico, y también por un lado físico. Y quiero insistir en esto, el sexo no es malo, es la forma en cómo nos proyectamos hacia el futuro a través de los hijos y la familia. Pero hemos podido observar, el señor Hubbard, que escribió el libro, nosotros y muchas otras personas, que realmente hay un efecto en las personas cuando se entregan, cuando caen en una situación de promiscuidad. Eso es el primer concepto relacionado, más bien el primer precepto del que vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes tienen sus consultas, nos las pueden enviar en este momento. Renan va a ir también comentando y ampliando un poco estas ideas, estos conceptos, poniendo ejemplos de lo que puede suceder. Y la idea es que nos vaya quedando claro. Precepto número 3, entonces, es una recomendación para que no seamos promiscuos. Esa es el primer concepto Claro. del que vamos a hablar el día de hoy. Sí, bueno, ven qué interesante esto que Juan nos está comentando. Ahora, lógicamente es un tema que no es muy popular. No es muy popular cuando la gente habla de promiscuidad o infidelidad y este tipo de cosas. Es como cuando te hablan de los impuestos, ¿verdad? La gente se asusta. Es un tema, si la sociedad fuera un cuerpo, como un cuerpo humano, digamos, es uno de los parásitos que se está comiendo el cuerpo. Y esto se está agudizando en una sociedad que tenemos agonizante en estos momentos. Pero esto ha sido muy antiguo, inclusive en algunos monasterios, que nosotros todos tenemos nuestra fe y sabemos que los monasterios se cuidan mucho, porque estamos hablando de la espiritualidad, y algunos de ellos fueron prácticamente acabados por desórdenes de promiscuidad. Y no tiene que ser porque sean monasterios, tiene que ser porque las personas que están congregadas en estos grupos también no manejaron adecuadamente esta situación. Ahora, a veces la gente dice, bueno, pero es que yo como no estoy casado, yo no tengo problema, yo puedo tener 2 parejas. Sí, el tema aquí no estamos hablando si estás casado o no. Estamos hablando
de que la promiscuidad como tal, lo que es una selección al azar. Inclusive, la gente puede decir, sí, pero es que eso lo hice, yo lo hago cada 2 años. Yo cada 2 años, ¿verdad? Como decía un señor por allá en el campo, donde yo vivía, me decía estúpidamente, para comer en la casa, pero de vez en cuando a un restaurancito. Bueno, eso no se vale, porque ese restaurancito es una promiscuidad. No tiene que ser frecuentemente todos los meses, pero puede ser esporádicamente. Si tú tienes tu pareja, tienes que respetar a tu pareja. Te sales de ese vínculo y eso cae en la promiscuidad. Ahora, yéndonos un poco más allá, ¿cómo afecta la promiscuidad realmente en la sociedad? Porque estamos mirando tal vez el tema de lo que le afecta a la persona, pero la institución más fuerte que existe en esta sociedad es la familia. Y esta se ve severamente afectada cuando este tipo de situaciones aparecen y es de forma recurrente, porque termina deshaciendo esta institución que ha permitido que las personas alcancen la felicidad, que tengan una casa donde vivir, que tengan una economía estable, que tengan una educación, que se sientan protegidos. Cuando la infidelidad, o en este caso la promiscuidad, se hace presente, se debilita esa institución. Y la otra cosa es, vamos a verlo en el mundo empresarial. ¿Saben? Es muy fácil ir a una empresa y ver que tiene problemas de productividad. Uno puede saber lo que hay ahí. Cuando las empresas entran con problemas de productividad o las organizaciones, es muy probable que tengan promiscuidad, que tengan drogas y algunas cosas ilegales dentro de las organizaciones. Entonces, este tipo de manejos, como bien comentaba Juan, no hay nada malo con el sexo. De hecho, es algo placentero si se hace con moderación. Es algo no solamente placentero, es algo que ayuda a la unión familiar y la proyección de la familia en el futuro, porque del sexo salen los hijos, si Dios le da hijos a la persona. Entonces, no estamos diciendo de que el sexo sea malo. Es el mal uso el que ha conllevado a un deterioro y a que la gente, cuando uno habla de promiscuidad, la gente se asusta, la gente arruga la cara, nos invitan al webinar y no vienen algunos. Claro, es un tema complejo porque de alguna u otra forma hay mucha transgresión en la sociedad. Y hoy en día tenemos un problema muy serio. Como hablábamos anteriormente, cuando la ética va cayendo, para salvar la sociedad, se crean los códigos morales. Pero resulta que los códigos morales también pareciera como que llegan a ser anticuados. Y comienzan a ser anticuados cuando esos códigos morales ya los individuos tratan de transgredirlos. Entonces, solamente les puedo decir que hoy en día el tema de la promiscuidad es una cosa que no es solamente muy aceptada, es casi hasta promovida. Y eso es un problema. Eso es un problema porque afecta la productividad de las empresas, afecta la productividad de los individuos, afecta la salud de las personas y afecta las generaciones futuras. Entonces, ojo con esos códigos morales que se están tratando de implementar en la sociedad, que es un libertinaje, que es, la gente puede hacer ahora lo que quiera, ¿sí? De una mirada corta, no pueden mirar las implicaciones que eso tienen en el mediano y largo plazo en las personas. Y de alguna u otra forma, este deterioro se está carcomiendo la sociedad y la felicidad de las personas. Muy bien. Muchas gracias por el comentario, por ampliar el concepto y por ponerlo un poco más claro. Este precepto número 3, no seas promiscuo. Continuando con el tema de la familia, ahora hay un tema que está relacionado justamente con el futuro que nosotros tenemos, las personas que se van a encargar de nosotros más adelante en la vida, que son los niños. El cuarto precepto es ama y ayuda a los niños. Lo mismo, vamos a buscar el video en este momento para poder ilustrar lo que estamos hablando y después hablamos un poco más acerca del precepto. Entonces, permítame un momento.
Y aquí mismo vamos a ir a esta pestaña y vamos a ir directo al número 4. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno, Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No, no, no, no! ¡Toma el volante! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Perfecto. Para. gracias, pa. De acuerdo. ¿Estás lista? Me trae buenos recuerdos ese video. Yo creo que a todas las personas que aprendimos a manejar en algún momento. Pero Muy bueno, gracioso ahora, anteriormente como que es de verdad muy angustiante como esta niña. Ahora, pongamos tal vez un ejemplo que la mayoría de nosotros pasó, que tenía que aprender a andar en patines, a andar en bicicleta, a jugar un juego, al estudio, e incluso cuando ya uno no es tan niño y empiezan estas primeras experiencias laborales, ¿quién es la persona que le mete el hombro a uno? Normalmente es el papá o bueno, una persona mayor encargada de la persona que es un poco menor. Amar y ayudar a los niños. Y aquí lo más importante, bueno, los dos conceptos son muy importantes, pero este de ayudar, ¿cómo le podemos ayudar nosotros a un niño? Justo como hizo el papá, que me encantó el video, es un video como un poco conmovedor también. La niña obviamente estaba teniendo problemas para aprender a manipular el auto. Y el papá que le dijo, lo estás haciendo bien. Por supuesto que lo podía hacer mejor, pero la muchacha lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento. Y esas palabras del papá pueden ser fundamentales. Hay dos cosas que se pueden hacer con cualquier niño para que sobreviva mejor. Y recordemos eso, si se sobrevive mejor, se tiene más felicidad. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, ayudarle al niño o a la niña a que tengan confianza en ellos mismos. Y para hablar en tico, en lugar de chotearlo, ayudarle a que tengan confianza, en lugar de, no, pero eso no te sale, no, pero qué chapa, no, pero a mí sí me salía, que muchas veces lo decimos hasta como en broma. No, darle confianza de que siga haciéndolo, siga intentándolo, cada vez lo va a ir haciendo un poco mejor. Esa es la primera posibilidad. Y la segunda es impulsarlo, mostrarle, incluso motivarlo a que el niño sea muy moral. ¿Qué es moral? Déjenme leerles la definición tal como viene en el libro. El libro tiene un glosario pequeñito de algunas palabras importantes. Y moral, en este contexto, es capaz de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto y de actuar de acuerdo a ello. Incluso, yo tengo dos sobrinos pequeñitos de casi 10 y de 8 años, y los niños casi siempre saben lo que es correcto. Y más bien muchas veces somos nosotros los adultos los que el niño, por ejemplo, quiere cruzar la calle por donde tiene que cruzar la calle. Y entonces el adulto lo jala del brazo para que cruce en media cuadra. No. Y eso es un ejemplo que en realidad no afecta a nadie, pero el niño sabe, reconoce y quiere hacer lo que es correcto. Y más bien nosotros mismos somos los que a veces lo desviamos de esto correcto. Más bien permitirle que el niño pueda ser moral, que pueda reconocer lo que es correcto de lo incorrecto y darle confianza de que actúe de acuerdo a ello. Porque esta sociedad, lamentablemente, está diseñada para que nosotros los adultos y los niños nos comportemos de la forma más incorrecta posible. Se motiva lo incorrecto. Pero si nosotros queremos motivar a tener un camino, más bien a viajar por el camino de la felicidad, motivemos a las personas, no solo a los niños, a las personas, a que tengan confianza en sí mismas y parte de esa confianza es si ellos creen que algo es correcto,
ayudarlos, motivarles a que sea lo correcto, a que hagan lo correcto. E incluso a veces cuando las cosas no salen tan bien, lo mejor que se puede hacer con un niño es darle un abrazo y demostrarle con ese abrazo que a pesar de su error, a pesar de que metió la pata, los queremos con todo el corazón. De eso se trata el cuarto precepto. Ser amigo del niño. Y me llamó mucho la atención cuando leí eso nuevamente porque uno a los amigos realmente se acerca y quiere conocer cómo están, quiere ayudarles, quiere ver cómo pueden solucionar sus cosas. Bueno, ¿y por qué con un niño no? Escucharlos, saber cuáles son sus problemas, ayudarlos a que ellos mismos busquen sus soluciones, que vayan teniendo más seguridad en sí mismos. Eso es una garantía de que el niño va a sobrevivir, va a tener supervivencia y, una vez más supervivencia es igual a más felicidad. Ese es el cuarto precepto que, como les dije, está relacionado con todo este concepto de la pareja, de la familia, de los niños y nos hace falta un componente muy importante que vamos a hablar después de esto. Por aquí nos dejan algunos... ajá. Sí, yo me uno aquí a esta pregunta que está haciendo Renan. ¿Cómo creen ustedes, o más bien compartan con nosotros, qué acciones les funcionaron muy bien cuando estaban educando a niños alrededor de ustedes? Pensemos un poco en eso. ¿Qué cosas hicieron Claro, felices a estos niños? Renan. correcto, sí. Bueno, aquí Javier dice, y tiene la razón, ¿no? Que el señor como que se brincó el gradiente a la hora de enseñarlo a manejar. Una cosa muy importante con respecto a este tema de este precepto, tenemos que hacerlos prácticos, ¿no? Uno de los problemas que quizá está teniendo la sociedad hoy en día, y todos hemos sido presa de eso, es cómo educar a un niño. Es una cosa extraña, pero me imagino que ustedes se han preguntado por qué el tiempo pasa tan rápido. ¿Sí ven? No quiero hacer un aguafiestas, pero ya casi tenemos Navidad, ¿no? Y este año lo acabamos de empezar. Entonces, el tiempo va muy rápido y conforme el tiempo avanza, también avanzan las generaciones. Y una de las cuestiones, ya los que tenemos algunos años, para no decir cuántos, pero hemos podido observar los cambios generacionales y cómo se han ido educando esos niños en estos cambios generacionales. Entonces, pasamos de la época, de mi época, que yo ya paso los 50 años, donde nosotros éramos hijos, por supuesto, pero éramos peones en las fincas, ¿verdad? De alguna forma era una gran alegría para un padre de familia traer un varón a la familia porque era una mano de obra barata y muy útil. Y entonces, posteriormente a eso, empezó otro cambio generacional. Bueno, inclusive en esa época yo recuerdo que, contando mi propia experiencia, de que era muy importante estudiar, pero mucho más importante el trabajo en la finca. Entonces papá agradecía cuando venían las famosas vacaciones de los 3 meses, que ya ahora no existen, creo yo, pero entonces era muy apropiado porque resulta que en esos 3 meses era donde había más trabajo. Y se veía a los hijos, y eso no está malo, porque en aquel entonces era el acuerdo, era lo que existía, y se necesitaba, no habían tantas máquinas, se necesitaba mucha mano de obra. Después de eso, ya nosotros empezamos a tener nuestros propios hijos, y adivinen qué pasó. Ahí hubo algunos cambios. Ya mamá y papá trabajan fuera. Entonces hay una nana en la casa, una señora que cuida de los niños. Y también, por supuesto, que esos niños son enviados a las guarderías y muchas veces estas guarderías funcionan como un centro de atención y de educación para esos niños. Y entonces los papás, para compensar un poco la situación, comenzaban a darle al niño muchas cosas, pero menos tiempo y atención. Esto no es una crítica ni estoy diciendo que sea malo, solo estoy tratando de contarle a algunas personas acá, jóvenes que están, que tal vez no vivieron eso, pero de alguna u otra forma, como los papás siempre hemos tratado de darle una buena educación a los hijos. Pero resulta que ahora en los tiempos modernos ya no pasa eso. Ahora es peor.
Es increíble, y esto ustedes lo pueden ver, y perdonen, espero no ofender a nadie acá, que hay muchas personas, pero si ustedes van a un restaurante, o a la playa, o al mall, ustedes ven los niños que ya no andan con un chupón, ¿verdad? ¿Recuerdan? Un chupón. Ahora tienen un teléfono. Y esos niños manejan mejor el teléfono que el chupón. Y estos niños están siendo creados en otra época con otros valores, porque muchas veces a la hora que interactúan con ese famoso teléfono, ya ni siquiera vuelven a ver a los papás. Y curiosamente, los papás tampoco vuelven a ver a los hijos, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, Juan, yo no sé si hay algo más, pero vieras que si no lo tienes ahí, me gustaría que leyéramos. Porque aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Realmente cómo educamos a los hijos? ¿Estaban equivocados nuestros papás en ponernos a trabajar demasiado? ¿O nos equivocamos nosotros en empezar a entregarle al niño un poco de educación, que tuvimos ya que pagar educación privada para que salieran bilingües desde la escuela y esas cosas? O como hoy en día, que básicamente los papás se desviven por los hijos y posiblemente esto lo vamos a pegar con el precepto que sigue y van a ver cómo, de alguna forma, ya los hijos, ya no es una cosa de participación, es una exigencia que los hijos le están haciendo a los papás. ¿Ven? Entonces pasamos a los extremos. Pero aquí, Juan, no sé si lo tienes ahí, si no yo lo puedo leer. No, Porque yo sí me tengo el libro. gustaría. ¿Perdón? El libro, yo lo tengo. Ah, ok, en la última página, bueno, yo tengo el libro grande en la página 33, casi en la última página. Si quieres lo lees. Pero preguntas que las personas se hacen es, entonces, ¿cómo educamos a los hijos? ¿Cómo podemos aplicar este camino a la felicidad en la educación de los hijos? Y aquí viene una parte donde dice ahí, uno tiene que decidir en qué quiere que se convierta el niño, Juan, si lo puedes leer. Ajá, claro Me que gustaría sí. que Juan lea esto porque, y luego vamos a ver un comentario de Gaudí, que tiene algo por acá. Entonces, me gustaría que leyéramos esto, porque en estos 1, 2, 3, 4 puntos está la verdadera educación de un hijo para mis tiempos de hace 50 años o para los tiempos modernos o inclusive para los tiempos venideros. Juan, si gusta lo lees, por favor, y luego leemos Sí, en lo de Gaudí y William que están escribiendo. ok. Dice así, uno tiene que decidir en qué quiere que se convierta el niño, o en este caso la niña también. Esto se modifica por varios factores. A, lo que el niño básicamente puede llegar a ser debido a su naturaleza y a su potencial inherentes. B, lo que el propio niño realmente quiere llegar a ser. C, lo que uno quiere que el niño llegue a ser. Y D, los recursos disponibles. Pero recuerda que cualquiera que sea el resultado, el niño no sobrevivirá bien a menos que finalmente llegue a tener confianza en sí mismo y sea muy moral. De lo contrario, es probable que el producto final sea un riesgo para todos, incluyendo al niño. Continúo. Sí, bueno, esa parte, o sea, ve qué importante. Entonces, uno tiene que saber, si uno tuviera 2 hijos, por ejemplo, que ahora es muy raro ver casi 2 hijos, pero si hay 2 hijos, no puedes pedirle lo mismo a los 2 hijos. Es un poco odioso. Los que fuimos hijos y nos quedamos en familias grandes, era un poco incómodo cuando uno lo comparaba. Lo comparaban con otros, no solamente por su aspecto físico, su fuerza, su inteligencia. Entonces, todos los niños son diferentes. Uno tiene que entender que cuando uno está criando un hijo, uno es como el héroe para el hijo, o es una persona de mucho respeto. Lo que salga de la boca del papá para los hijos es santa palabra, porque el hijo casi no observa, ni puede entender. Lo toma como una ley y lo toma como algo que es totalmente correcto. Entonces, cuando uno va a educar a un hijo, tiene que tener presente que todos los hijos son diferentes. Entonces, dice aquí, lo que el niño básicamente puede llegar a ser debido a su naturaleza y su potencial inherente. Hay niños más inteligentes que otros. B, lo que el propio niño realmente quiere llegar a ser. Tú no puedes obligar a tu hijo a que estudie tal cosa si él no quiere. Yo entiendo que es una gran preocupación para nosotros como padres de familia y queremos, según nosotros, con la experiencia que tenemos,
de decirle al hijo lo que tiene que estudiar. Pero deberíamos más bien de alejarnos un poco de ahí, ser más consejeros en otras cosas. Sé lo que uno quiere que el niño llegue a hacer. Claro que uno le puede aportar sabiduría. Yo le puedo decir, si uno tiene hijos pequeños y tiene los recursos o tiene las ganas de hacer el esfuerzo y sabes que hoy en día se requiere 1 o 2 idiomas, pues invierte en eso. Pero no le pongas desde pequeño a escoger la carrera de la que va a vivir el niño en el futuro. Eso él lo va a ir experimentando y tú vas acompañando al niño. De los recursos disponibles. Esto es importantísimo. Hoy en día, realmente, el niño que no estudia es porque no quiere. Esa es la pura y real verdad. Hay tantos recursos, hay tanta ayuda, pero depende mucho de lo que los papás y cómo los papás manejen a los hijos para que estos niños logren llegar a ser realmente personas muy influyentes para ellos mismos y para su familia. Entonces, no tenemos que comparar a los niños ni entre ellos, ni con los hermanos, ni lo demás, pero tenemos que hacer lo que dice aquí. Si uno quiere ser buen padre de familia y quiere seguir este precepto del camino a la felicidad, dice aquí, recuerda que cualquiera que sea el resultado, el niño no sobrevivirá bien a menos que finalmente llegue a tener confianza en sí mismo y sea muy moral. Puede ser un gran agricultor, siempre y cuando sea moral, siempre y cuando lo que el niño quiere. Puede ser un gran profesional de las artes, de la medicina, de la tecnología. No importa. Pero siendo moral, y si es lo que el niño quiere y tiene confianza en él mismo, él va a ser feliz. Y nos va a hacer feliz a nosotros, porque uno como padre le fascina ver a sus hijos realizados. Si no haces esto, dice aquí, de lo contrario, es probable que el producto final sea un riesgo para todos, incluyendo para el niño. Yo he visto casos, y creo que ustedes también, de muchachos que se quemaron las pestañas a la universidad y llegaron con el título donde el papá o la mamá le dijeron, tome, eso es suyo, y se ponen a hacer otra cosa. Conozco el caso de una persona, se esforzaron mucho para que estudiara odontología. El muchacho estudió odontología, terminó, agarró el título y se lo dio a los papás y le dice, muchas gracias, por lo que ustedes querían, esto es lo que yo no quiero. Ahora el muchacho trabaja en otra cosa, es feliz en lo que hace, le va muy bien. No, yo creo que eso es muy doloroso, porque podría verse como que los hijos son malagradecidos con los padres, pero quizá los padres no pudieron observar que el niño también tenía sus propias metas y que uno como padre no va a existir siempre. Hay un punto donde tú los dejas o nosotros dejamos a nuestros hijos. Entonces, es muy importante, yo les invito a que vean este libro y vean este precepto, lo estudien. Aquí hay muchos padres y madres de familia que algunos los conozco, otros no. Pero también puede ser que no tengan hijos, pero tienen sobrinos. No se le impongan a los hijos. Traten de ser amigos de ellos y traten de mirar y guiarlos para que sean morales, tengan confianza en sí mismos y puedan ser felices. Juan, aquí hay unas preguntitas o unos comentarios. Más bien voy a aprovechar, sí, justamente porque hay una pregunta, me parece que don Javier nos preguntó que de dónde extrajimos esa información que leímos, pues obviamente del librito El Camino a la Felicidad que yo tengo aquí conmigo. El librito viene en todo tipo de presentaciones, desde presentaciones muy elegantes, que dicho sea de paso, quíteme en fondo porque se estaba empezando a ver un poco raro, yo no quería que se vayan a distraer con eso. El libro se ve de esta manera, esta es una presentación que viene y en este folletito pequeño, en el precepto número 4, que ustedes pueden ver ahí, en la segunda página, más o menos hacia el medio, es donde está esa información que nosotros leímos. Pueden conseguir el libro, si quieren conseguir, más bien, en la página web están cada uno de los preceptos, si ustedes los buscan, lo van a poder leer directamente de ahí, el camino a la felicidad.mx. Si quieren conseguir el libro, pónganos por ahí en el chat o mándenos un mensaje, nosotros les decimos cómo se puede conseguir el libro. De ahí leímos esa información que compartimos con todos ustedes.
Voy a continuar porque el último precepto del que vamos a hablar hoy es muy Perdón, cortito, lo vamos a comentar sí, muy pero rápido. creo que hay unas preguntas o comentarios. Es que no puedo ver aquí bien. Juan. Ah, ok, ok. Bueno, entonces vamos primero a los comentarios En que el tengo chat, por sí. aquí, ¿sí? Gaudi Solano nos dejó por aquí un comentario, dice, amor, cariño, confianza, mucha comunicación y comprensión con nuestros hijos, con nuestros niños. Yo no tengo la dicha de tener hijos, pero tengo dos sobrinos que los quiero con todo el corazón y sí, cariño, confianza, y por ahí habían puesto también cariño con límites, ¿sí? También eso se vale. Y don Brian Vargas dice, hemos convertido la vida en un corre-corre. Muchas personas se preocupan más por el tema económico que para que a esos hijos no les falte nada. Y olvidamos que lo más valioso es el tiempo. Pues sí, también a veces simplemente las personas cercanas a nosotros y con más razón los niños pequeños, lo que necesitan es que les dediquemos tiempo. No necesitan muchas cosas más. Y a veces hay que hacer un alto y dedicarle tiempo a estas personas tan importantes. Muchas gracias por los comentarios. Me uno ahí a las palabras que también escribió Renan. Y ahora sí, vamos al último precepto. Ya nos queda poquito tiempo. De una vez, más bien aprovecho para invitarlos. De hoy en 8 vamos a continuar hablando del camino a la felicidad. Posiblemente vamos a unir los dos preceptos que siguen. No les vamos a decir cuáles son. Para ir construyendo más todo este conocimiento que nos pone en ese camino. Y como dice por ahí el libro también, si nosotros seguimos ese camino con estas reglas, podemos viajar a la velocidad que nosotros queramos. Cuando nos saltamos las reglas es cuando existe ese riesgo de salirse del camino y hacernos daño a nosotros y a las personas que nos rodean. El precepto número 5, vamos a ver el video también muy rápidamente y comentamos de qué se trata el precepto 5. Entonces, una vez más, nos vamos a la página, buscamos los 21 preceptos y aquí ustedes pueden ver, honra y ayuda a tus padres. Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? La sorpresa fue que no hizo la fiesta, limpió la casa y eso es algo que a mí me cuesta un mundo y con mucho más razón a las personas más jóvenes, esto de limpiar y ordenar, jamás de la vida pensar en eso. El punto aquí es que a veces con nuestros padres, y es algo que ya se mencionó anteriormente, hay diferencias entre las generaciones y esas diferencias se manifiestan, son realidades diferentes y eso nos lleva a un conflicto. Ahora, ¿cuál es la solución aquí? Realmente, por un lado, tratar con respeto a nuestros padres, les debemos mucho, y si no es nuestros padres, por lo menos a la persona que nos ayudó a crecer. Hay muchas personas que lo sabemos, su relación más cercana no es con sus padres, pero de pronto con una tía, con el abuelo, con una persona cercana a la familia. De estas personas que nos ayudaron, que nos permitieron aprender tantas cosas, les debemos respeto y tenemos que tratarlos con respeto a pesar de las diferencias. Y cuando llega una diferencia, en lugar de hacerla más grande, buscar cómo reconciliarla. ¿Y cómo se hace eso? Negociando, básicamente, bajando ahí un poco los humos, calmando un poco, enfriando un poco la cabeza y realmente negociando. Esa es una forma muy efectiva de honrar y ayudar a nuestros padres e incluso las personas que ya somos un poquito más grandes y tenemos padres que son señores ya grandes, señores mayores, 70, 80 años, realmente hay que ayudarles, a veces acompañándolos, a veces llevándolos al súper. Hace un par de años que los señores
mayores no se les recomendaba salir de su casa. De pronto muchos de ustedes y algunos de nosotros en algún momento fue a hacer alguna diligencia, alguna vuelta para que papá y mamá no salieran de la casa, porque les estábamos ayudando, les estábamos eh, permitiendo que sobrevivieran mejor y, una vez más supervivencia, más felicidad. De eso se trata, ayudar, honrar a los padres. Y les leo también del libro, al final de este precepto número 5 dice, el camino a la felicidad incluye tener buenas relaciones con nuestros padres o con aquellos que nos criaron. Buenas relaciones con nuestros padres o con aquellos que nos criaron. Es parte del camino a la felicidad. Gracias, Juan. Miren, como anteriormente les di una pequeña paliza a los papás, ahora me voy por otro lado y vamos a darnos una pequeña paliza nosotros como hijos. Antes era más común, porque no existía una estructura, como que tienen los gobiernos ahora, pero era muy común que en las familias uno tuviera hermanos o gente muy cercana que no eran hermanos de papá y la mamá. Eran lo que llamaban los hijos erróneamente recogidos, eran hijos recogidos. Y estos hijos que eran recogidos eran acogidos en el seno de la familia, con mucho cariño, y al fin y al cabo uno llegaba a compenetrarse con ellos. Eso le pasó a mis papás. Sé que mis papás tuvieron muchachos que ni siquiera eran familia, simplemente los criaron mis abuelos y se criaron con ellos. Nosotros tenemos un primo muy querido que nos criamos con él como si fuera un hermano, Jerónimo. Y un hermano de nosotros, uno de los mayores, se crió en otra familia desde muy pequeño. Y así le puedo contar un montón de historias de niños que fueron por X o Y motivo creados en muchas familias. Entonces, no tiene que ver con que el papá no haya engendrado o la mamá no haya engendrado. ¿Sí? Tiene que ver cómo lo crió, si es que lo crió. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque como se está desfigurando la sociedad, se está perdiendo ese cariño, esa hermandad, por las razones que hemos estado viendo desde el precepto 1 hasta estos del día de hoy. Es muy doloroso ver la indiferencia que está ocurriendo hoy en día en la humanidad con respecto al tema de los adultos mayores. En algunos países y algunas culturas como la China, por ejemplo, es un gran honor llegar a ser un anciano. Se le tiene muchísimo respeto. Pero en un país como Costa Rica es al revés. Parece que los viejos estorban, cosa que no es cierto. Y como a mí me gusta dar los datos de los libros, sea del Camino de la Felicidad, que nos leyó Juan ahora, quería leerles muy rápidamente, vean qué terrible esto. Y esto no es simplemente un dato para que veamos en qué estamos parados. Pero fíjense que el CONAPAN, que es la Comisión de Atención del Adulto Mayor, en un estudio había hecho que en el año 2020, creo que quedaron en abandono más o menos como 160 adultos mayores. En abandono. Esos adultos mayores tenían hijos, que muchos de ellos los criaron. Y en el año 2021, solo en el primer semestre, se llegó como a 187 adultos mayores, o sea, inclusive más que en el año 2021, en 6 meses. Y fíjense ustedes que de esos adultos mayores en abandono, solo 127 fueron dejados botados en los hospitales. Solo de esos 127. Entonces, yo creo que no se vale, porque con la vejez llega la tristeza, llega el abandono, la enfermedad y la desgracia. Y yo creo que uno tiene una gran responsabilidad con estas personas cuando llegan a cierta edad. No solamente tiene que velar en lo económico, porque no todo es económico. Yo recuerdo cuando mi papá falleció, perdonen que hable de mi familia, pero es que es la que tengo más cercana, ¿no? Pero yo recuerdo que mi papá falleció a los 90 años
y recuerdo que como tal vez un año antes fuimos a visitar a un amigo de él que estaba casi en abandono en Punta Arenas. Cuando salimos, ya mi papá ya se montó en el carro conmigo, veníamos y me dice, Renan, hoy me di cuenta que la riqueza mía se quedó para la vejez. Y la riqueza mía más grande es tenerlos ustedes de familia, poder salir, etcétera, etcétera. Claro, el tener uno, los papás vivos, que yo ya no los tengo, como algunos de acá posiblemente no los tienen, pero uno recuerda que uno de alguna forma apoyó a estas personas cuando ellos no pudieron hacerlo. Sí es cierto que hay cambios generacionales, aquí en Camino a la Felicidad lo dice, pero eso no tiene que ver nada con los valores. Puede ser que al fin y al cabo las generaciones sigan cambiando, pero siempre el individuo va a requerir de una ayuda, de una compañía, de una llamada, de una visita. Siempre va a requerir, porque somos seres espirituales que nos gustan tener la gente cerca, y sobre todo en la vejez o en la adultez, se requieren que a estas personas se les devuelva algo de lo que ellos cultivaron en el pasado. Yo sé que algunos papás son un poco difíciles, como también los hijos han sido difíciles. Pero de todas formas, nosotros tenemos una gran responsabilidad con estas personas. Y hoy en día necesitamos inculcarle a nuestros hijos, desde pequeños, que no es que van a ser una carga nosotros para el futuro, porque eso casi que no lo vemos. Pero sí de alguna u otra manera tienen que saber que así como nosotros a los hijos les dimos el apoyo cuando lo necesitaron, los adultos mayores en algún momento determinado van a requerir un poco de bondad y atención por parte de ellos. Todos estos pequeños elementos requieren, como un rompecabezas, irse ajustando para construir este gran rompecabezas al final que nosotros queremos tener, que se llama la felicidad. Bueno, de mi parte, eso es lo que quería expresar, sobre todo en este precepto tan importante de no seas promiscuo, cuida y ayuda a los niños y honra y ayuda a tus padres. Son elementos importantes. Si están ahí, los tenemos dentro, podemos viajar con el gas hasta el fondo, ¿verdad? O ahora no sé qué se podría decir con el carro eléctrico, hasta el fondo, la velocidad, siempre y cuando respetemos estos límites, los tengamos presentes, siempre en nuestra vida. Ese libro está ahí, ustedes lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden aplicar a su vida. Así que de mi parte, muchas gracias por la atención del día de hoy. Son preceptos muy importantes, muy emotivos, y espero que ustedes los puedan aplicar en su vida y seguir adelante para construir una sociedad más feliz y evitar que se nos muera porque se nos está saliendo de las manos este tema de la felicidad en nuestra sociedad. Juan. Muchas gracias. No hay mucho más que agregar después de eso. Nada más invitarlos para que de hoy en 8 a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, a veces nos acompañan personas de otros países que agradecemos mucho esa compañía. A las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, el próximo jueves, vamos a seguir hablando del camino a la felicidad, algunos preceptos que siguen, todos alineados a este mismo propósito de poder viajar por el camino a la felicidad sin problemas, a la velocidad que queramos. Sí se puede, y hay que conocer cómo, con cosas que se pueden aplicar muy sencillas, pero ir aplicándolas poco a poco van haciendo toda la diferencia. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por todos esos comentarios, de verdad, gracias por estar ahí, traigan más gente, porque yo creo que esta información es buena para todos, yo creo que estamos de acuerdo en eso también. Entonces, nos vemos día en 8, que la pase muy bien y a seguir viajando por el camino a la felicidad. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.